Sí, entonces, pues buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase hoy viendo algunos temas relacionados a lo que se refiere, lo que es parte del trabajo, de energía y lo que es la potencia, ¿no? Entonces, ahorita vamos a tocar un tanto el tema del trabajo, que como ustedes saben, pues bueno, el trabajo de una otra manera, pues requiere de un esfuerzo físico, de un gasto de energía, entre otras cosas. Pero a final de cuentas, el trabajo en sí, pues de acuerdo a los términos físicos, está relacionado con una fuerza multiplicada por una distancia, ¿no? Y eso a su vez, pues bueno, también tiene que ver lo relacionado con un determinado ángulo, que en este caso ese ángulo pues, nos va a permitir identificar esa fuerza con la cual tiene esa determinada, en este caso, inclinación. Entonces vamos a ver cuál sería el comportamiento, aunque ya lo mencionamos anteriormente, pero sí voy a hacer un poquito de énfasis en relación a cómo se comportaría ese trabajo para diferentes, que son casos muy particulares, ¿no? Entonces sabemos que la fórmula del trabajo, que es lo que estamos viendo ahorita, que es parte de este tema, en la parte de física en ciencias, entonces sabemos nosotros el trabajo lo estamos representando con la letra W, que esto va a ser igual a una fuerza, en este caso que viene siendo un vector multiplicada por una distancia, ¿sí? Entonces, pero hasta a su vez, recordando que si podemos tener una figura la cual tenga una determinada inclinación, como puede ser en este caso, tenemos este bloque y tenemos la fuerza, entonces con respecto a este plano, ¿sí? Con respecto a este plano, pues vamos a determinar un determinado ángulo, ¿ok? Entonces esta va a ser nuestra fuerza, que en este caso está haciendo que se desplace ese bloque una determinada distancia, ¿sí? Eso es lo que nos está haciendo es, estamos moviendo ese bloque una determinada distancia, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Entonces, por consecuencia, y esa distancia, pues es obvio, va a desplazarse lo relacionado a ella, ¿no? Más o menos nada más para recordar un poquito este tema. Entonces, esa distancia o ese desplazamiento, pues es obvio que vamos a representar. Lo habíamos mencionado con la letra S, algunos libros utilizan la letra D, entonces nada más es cuestión de irnos familiarizando. Entonces, de esa manera, pero a su vez, les comentaba que tenemos que utilizar una de esas componentes. Si utilizamos la componente horizontal, en este caso, que viene siendo la entidad trigonométrica del coseno, entonces tendríamos que echar mano de multiplicar el coseno, ¿verdad? El coseno se va a hacer la fuerza multiplicada por esa componente, en este caso respecto de la fuerza. En este caso viene siendo parte de esta componente horizontal. De tal manera que me va a quedar, va a ser la fuerza, en este caso multiplicado por el coseno de ese ángulo, multiplicado por el desplazamiento, ¿no? En este caso la distancia. Entonces este ángulo, pues obviamente que va a tener que afectarnos a lo que nosotros tenemos ahí, ¿no? Si ese ángulo de una otra manera es igual a 0, o también se le puede conocer de la siguiente manera, podemos hacer una tablita que viene siendo la siguiente, que dice la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección. Entonces voy a escribir aquí que la fuerza y desplazamiento están, perdón, están en la misma dirección. Perdón, jóvenes. Están en la misma dirección. Entonces ese ángulo va a ser igual a 0 grados. Por consiguiente, si nosotros sustituimos ese ángulo, el coseno de ese ángulo, y ustedes hacen sus identidades trigonométricas, en este caso estaríamos hablando que sería un ángulo coseno de 0 grados. Entonces, por lo tanto, si ustedes utilizan su calculadora y sustituyen ese valor, pues va a ser igual en este caso al coseno de 1. Por lo tanto, el trabajo que se va a ver realizado en este caso va a ser únicamente multiplicar esa fuerza por quién, por la distancia. Entonces el trabajo que vamos a obtener va a ser únicamente la fuerza multiplicada por la distancia.
cuando la fuerza y el desplazamiento se encuentran en esta misma dirección, o sea, en este plano horizontal. Ese es un caso, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, si no mal recuerdo, pero simplemente como parte de la información. Luego tenemos cuando la fuerza y el desplazamiento en la misma dirección, pero en sentido contrario. Aquí vamos a escribir la fuerza y desplazamiento, en este caso en la misma dirección, en este caso en la misma dirección, pero en sentido contrario. Entonces eso de cierta manera pues vamos a tener, dice que es la fuerza y el desplazamiento en la misma dirección, pero en sentido contrario. O sea que nosotros vamos a tener de este otro lado, ¿no? Por lo tanto corresponde que va a ser un ángulo completamente θ, el cual corresponde a 180 grados. ¿Sí? Entonces dice ahora en sentido, pero en sentido contrario, o sea que van a ser ese ángulo. Por lo tanto ahora θ va a corresponder un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Dice que la fuerza y el desplazamiento se encuentran en la misma dirección, pero el sentido contrario a qué, en este caso, que corresponde a 180 grados. Si nosotros sustituimos el coseno de 180 grados, ¿esto a qué va a ser igual en su calculadora, ingenieros? ¿Esto a qué corresponde? Pues a un valor negativo, ¿no? Pues, si ustedes sustituyen el coseno de 180 grados, va a ser igual a qué? A -1. Por lo tanto, el trabajo realizado en este caso va a ser igual a menos una fuerza multiplicada por ¿quién? Por esa distancia. Ese es el resultado que vamos a nosotros a obtener utilizando esa fuerza multiplicada por el desplazamiento, pero recordando que está en sentido contrario, y de ahí surge que es un trabajo negativo, ¿no? Y luego el otro caso es cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares entre sí. Entonces voy a escribir aquí que cuando la fuerza y el desplazamiento, en este caso, son perpendiculares, o en este caso directamente perpendiculares, son perpendiculares entre sí. ¿A qué se refiere a perpendiculares? Ingenieros. En este caso se refiere a que son perpendiculares, entonces la fuerza está sobre esta manera y la distancia prácticamente está de esta forma. Entonces están formando un ángulo de 90 grados. Esto me indica entonces que esta fuerza está indicada sobre este plano y entonces con respecto a la distancia forma un ángulo de ¿qué? De 90 grados. Entonces es por eso que ese ángulo θ ahora corresponde a 90 grados. Si nosotros sustituimos el coseno de 90 grados, ¿esto a qué es igual? ¿A qué es igual el coseno de 90 grados, ingenieros? Pues va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, tenemos que esto corresponde a 0, por lo tanto, el trabajo que se va a haber realizado en este caso va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, esos serían los casos en los cuales el trabajo, de una u otra manera, en conjunto con el desplazamiento, pues bueno, vamos a tener esos respectivos resultados, ¿no? Y bueno, para que no se nos olvide, también es importante mencionar que el trabajo está representado en este caso en unidades que son newton por metro. Newton por metro, pues esto equivale a un joule. ¿Ok? Y las otras unidades, eso es en el sistema internacional. En el sistema inglés estaríamos hablando que es un SLU, ¿sí? Multiplicado por un pie, multiplicado por feet elevado al cuadrado, o sea, pies sobre segundo cuadrado. Aquí nada más déjenme escribir según sec, prácticamente todo eso, segundo elevado al cuadrado. Entonces, esas son las unidades que se van a utilizar para obtener respectivamente el trabajo, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés.
¿sí? ¿Alguna duda, algún comentario hasta el momento, ingenieros, respecto a este tema? No, profe, ninguna duda. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con parte de esta información. Entonces, si hacemos un ejemplo muy sencillo como para ir, pues simplemente tener parte de estos conocimientos, vamos a escribir el siguiente problema, ¿no? Y el siguiente problema lo voy a escribir aquí del lado izquierdo del pintarrón y nos dice lo siguiente. Dice que una fuerza, ¿sí se alcanza a distinguir el color azul, ingenieros? Sí, profe. Entonces, una fuerza de 80 newtons, en este caso, ¿sí? Actúa sobre un objeto, a lo largo, ¿sí? A lo largo de una distancia, de 6 metros, ¿sí? Punto y seguido, si la fuerza actúa en la misma dirección, y sentido, que el desplazamiento coma, nos pide, dice, calcula el trabajo realizado por la fuerza. Calcula el trabajo realizado por, en este caso, la fuerza. ¿Vale? Entonces tenemos ese ejemplo relacionado a este tema. Entonces nos dice que una fuerza de 80 newtons actúa sobre un objeto a lo largo de una distancia de 6 metros. Si la fuerza actúa en la misma dirección y sentido que el desplazamiento, calcula el trabajo realizado por la fuerza. Entonces aquí, en este caso, el ejemplo ya nos está dando algunos datos, ¿no? Por ejemplo, nos está diciendo la magnitud de la fuerza, que corresponde a 80 newtons. Nos está diciendo que tiene una distancia a lo largo de una distancia de 6 metros. Y luego también otro dato que es importante, nos dice que la fuerza actúa en la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Entonces, si ustedes observan, lo que acabamos de obtener ahorita, dice que la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección. Entonces, aquí nos está dando a conocer un dato que tenemos que emplear. Si la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección, pero en sentido contrario, tendríamos que utilizar esto. En el otro caso sería que la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares entre sí. Entonces, de una otra manera, de acuerdo a lo que acabamos de ver anteriormente, tendríamos que utilizar este caso, en donde la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección. Por lo tanto, el coseno de ese ángulo pues va a ser igual, en este caso, a la unidad, porque en este caso ambos están en forma perpendicular, ¿no? Entonces, tanto la distancia como la fuerza están en forma perpendicular, ¿sí? Tenemos una invitación de alguien que quiere unirse, pero no pertenece al tecnológico. Ok, perfecto. Continuamos con el ejemplo. Entonces, pues prácticamente, de acuerdo a las condiciones que acabamos de encontrar, pues prácticamente el ejercicio es directo como en sí, ¿no? Tendríamos que multiplicar directamente, entonces, en este caso va a ser el trabajo, multiplicado en este caso la fuerza, que viene siendo un vector, multiplicado por ese desplazamiento por el coseno de un ángulo, de acuerdo a las condiciones que acabamos de ver, y lo que nos plantea el problema en este caso son 0 grados. Entonces, por lo tanto, el coseno de 0 grados es igual a ¿qué? Es a la unidad.
De tal manera que nuestro resultado va a ser simplemente hacer el producto de, en este caso, de esa fuerza que corresponde a 80 newtons, multiplicado por el desplazamiento, o en este caso, la distancia, que son 6 metros. Entonces, el trabajo realizado, en este caso son 6 por 8, 400, en este caso 80 newtons multiplicados por metro. Entonces, este es el resultado para ese trabajo en el cual se está ejerciendo una fuerza sobre un objeto a lo largo de una determinada distancia. ¿Sí, ingenieros, alguna pregunta? Yo tengo una, profe. Sí. Eh, Cuando tengamos la distancia, ¿la tenemos que poner en metro para poder aplicar la fórmula? Bueno, normalmente la distancia en el sistema internacional son en metros. Si estaríamos hablando en el sistema, por ejemplo, inglés, tenemos que hablar en pies o en yardas, que es el caso que tenemos aquí. Por ejemplo, estas unidades están representadas en el sistema internacional y estas unidades están representadas en el sistema inglés. Entonces, si estaríamos hablando en el sistema internacional, tendríamos que echar mano de las unidades en metros. Pero si estamos hablando en inglés, entonces estaríamos hablando de pies, o también en otro caso que son yardas, ¿no? Que son otro tipo de unidades en el sistema inglés. Entonces aquí tenemos que usar, en este caso, las unidades en metros, que se refiere al desplazamiento o a la distancia, ¿no? Espero haber contestado su pregunta, ingeniero. Sí, profe, gracias. O también puede ser en centímetros, puede ser kilómetros, milímetros también puede ser, ¿no? Pero siempre en este caso hablando que estamos en el sistema internacional. Y en el sistema inglés, entonces, pues ya hablaríamos de pies o yardas, ¿no? Que esa es una característica muy propia del que tiene el sistema inglés. ¿Sí, alguna pregunta, algún comentario, ingenieros, al respecto? Que de hecho, bueno, también utilizamos otras unidades, ¿no? Pero normalmente son metros. Normalmente son metros, ¿no? Sí, es un ejemplo, creo que muy sencillo, ¿no? Bueno, voy a borrar parte de la información para hacer otro ejemplo. Voy a borrar esta parte ¿Le de... puede tomar foto, profe? Ah, sí, claro que sí, con todo gusto, se me olvidaba, disculpen. Se me olvidaba. Estamos hablando que es el grupo de mecánica clásica. Listo. Ya está, ingenieros, ¿eh? Ya la compartí, por favor indíquenme si se ve muy bien la imagen o no. ¿Sí se ve bien, Sí, ingeniero? profe. Perfecto, ok, bueno. Entonces vamos a continuar haciendo otro ejemplo respecto a este tema. Disculpen si hablo muy despacio, la verdad es que se han un tanto sentido de mi garganta, entonces todavía no me estoy recuperando bien, que digamos, ¿no? Pero aquí estamos, ingenieros.
haciendo nuestro trabajo con mucho gusto. Ok, entonces el siguiente ejemplo se refiere a otro caso que también son casos muy elementales, pero creo que muy sencillos, pero muy claros, ¿no? Para que se empiece a comprender este tema relacionado al trabajo. Después vamos a hacer ejemplos con energía, que también es importante. Entonces, el ejemplo nos menciona lo siguiente, dice, hallar el trabajo, en este caso realizado, hallar el trabajo realizado para arrastrar, en este caso un trineo, arrastrar un trineo, coma, sobre una pista horizontal. Sobre una pista horizontal, una distancia, en este caso, una distancia de 8 metros. La fuerza, en este caso, la fuerza ejercida en la cuerda, la fuerza ejercida en la cuerda es de 75 newtons, formando un ángulo ¿sí? Formando un ángulo de 28 grados con, en este caso, la horizontal. Ahí está parte de ese ejercicio. Tenemos ese ejemplo que nos está presentando en este caso este libro, el siguiente ejemplo. ¿Cómo lo resolverían, ingenieros? Sería la fuerza por la multiplicación del coseno del ángulo, que en este caso son 28, por la distancia que son 8 metros. 8 metros, ¿verdad? O sea que tendríamos que sacar alguna componente de esas fuerzas. Ya no se puede. No se preocupen, ahorita lo resolvemos. Entonces tendríamos que calcular de acuerdo al ejercicio. Si se fijan, nos dice hallar el trabajo realizado para arrastrar un trineo. Entonces, si hacemos una figura, entonces aquí la voy a hacer en la parte inferior. Entonces, imagínense aquí un trineo, ¿no? Así. Bueno, no exactamente, ¿no? Yo creo que tendría esta superficie, ese trineo, el cual se va a deslizar sobre la nieve, ¿no? Entonces ese trineo dice hallar el trabajo realizado para arrastrar un trineo, ¿sí? Entonces ese trineo pues se va a arrastrar sobre esta superficie, ¿no? ¿Ok? Entonces dice arrastra un trineo sobre una pista horizontal, ya está. Una distancia de 8 metros. Entonces si yo tomo mi referencia de aquí a este punto, entonces le voy a indicar que ese es igual a 8 metros, ¿no? Vamos a así indicar. Dice que hay una fuerza ejercida en la cuerda que es de 75 newtons. Dice, y formando un ángulo
con la horizontal de 28 grados. Entonces tenemos aquí que nuestra horizontal, nuestra fuerza horizontal, este es nuestro plano horizontal, ¿ok? También es nuestro plano horizontal. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, es obvio que esa fuerza, pues va a tener tiene, si se fijan, tiene un determinado ángulo. Para este caso, entonces, dice que es una fuerza ejercida que forma un ángulo con la horizontal, ese es mi plano horizontal, X, que tiene un ángulo de 28 grados, entonces voy a suponer que esta es mi fuerza, ¿sí? Es mi fuerza, y está formando un ángulo con horizontal de 28 grados. Entonces, aquí está mi fuerza. ¿Sí? Ahí está. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar el trabajo. Y sabemos que el trabajo, de acuerdo a lo que hemos planteado anteriormente, el trabajo es igual a una fuerza multiplicada por una distancia. Pero ahora en este caso, en este ejemplo, nos está diciendo que ahora esa fuerza tiene un ángulo de inclinación, con el cual se está desplazando en determinada longitud. Entonces, si yo deseo obtener ese ángulo, perdón, el trabajo, entonces tengo que involucrar la distancia, la magnitud de esa fuerza y la magnitud del trabajo, que es lo que me está pidiendo. Pero a final de cuentas, tengo que encontrar una de sus componentes. En este caso viene siendo su componente horizontal, que es esta. ¿Sí? Entonces viene siendo, la componente horizontal es utilizando las identidades trigonométricas, el seno, el coseno. Entonces, si yo deseo obtener esa componente en X de esta magnitud de esta fuerza, entonces va a ser igual a multiplicar lo que vale, que son 75 newtons, multiplicados por el coseno de 28 grados, porque es la componente, en este caso, que nosotros necesitamos. De tal forma, voy a borrar esto que está aquí. De tal manera que para resolver este ejercicio, tengo que utilizar tu componente horizontal, que en este caso es la que necesito. Entonces el trabajo es igual, la magnitud de ese trabajo es igual a una fuerza, como les comentaba, que es un vector multiplicada por la distancia. Esto a su vez, como yo necesito la componente horizontal, entonces le puedo llamar la magnitud de esa componente horizontal multiplicada por la distancia. Que esto a su vez es igual a 75 newtons, que es el valor de esa magnitud. En este caso, en unidades de newtons multiplicada por en este caso, por el coseno de 28 grados, que a final de cuentas es la componente horizontal. Todo esto multiplicado por la distancia. En este caso equivale a 8 metros. Entonces, ¿qué unidades vamos a tener? Newtons por metro. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, esto corresponde a unidades de Joule, que es la manera en la cual se está identificando el trabajo. Entonces, pues ahora hay que hacer esas respectivas operaciones, ¿no? Multiplicar la componente, que en este caso es el componente de la fuerza, que es paralela al desplazamiento, multiplicada por el desplazamiento. Y eso nos debe dar un valor de 530 joules. Y no, por favor, corrobórenlo dentro de su calculadora, 530 joules. Ese va a ser el trabajo que nosotros vamos a obtener, debido a que al jalar ese trineo, o lo vamos a arrastrar determinadamente esta distancia con una determinada fuerza, la cual tiene un ángulo que son 28 grados con respecto a la horizontal. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Profe, aquí no tomamos en cuenta lo componente de la fuerza en Y, porque se está arrastrando. ¿O No, cómo? no, lo que pasa es que nos dice, de hecho el ejercicio nos da la siguiente, nos pregunta lo siguiente. Hallar el trabajo realizado para arrastrar un trineo sobre una pista horizontal a una distancia de 8 metros. Dice, la fuerza ejercida en la cuerda es de 65 metros, formando un ángulo con la horizontal. Entonces prácticamente nada más estamos obteniendo lo que se refiere al desplazamiento, porque te dice que el desplazamiento está en el plano horizontal, no en el vertical.
Por eso es que tomamos simplemente la componente horizontal. Por eso es que nada más se obtiene ese resultado utilizando esa componente. Que sí lo podemos utilizar, pero vamos, no es necesario obtener la componente vertical, porque no estamos ejerciendo ninguna fuerza, o sea, no hay un desplazamiento en forma vertical, simplemente a la hora de que lo jalas, pues el trineo se mueve en un solo plano, en el plano horizontal, o sea, en el plano en el eje de las X. Por eso nada más se utiliza esa componente. Básicamente ese sería parte de este caso, ¿no? Que de hecho la podemos calcular, pero no es, vamos, no la necesitamos para poder resolver este ejemplo. Ok, profe, gracias. No, al contrario. Siempre, y disculpen un tanto mi garganta, porque sí es mi instrumento de trabajo. Ok, continuamos. Vamos a hacer otros ejemplos relacionados a este caso, ¿no? No están muy complicados los ejercicios, ¿verdad? Son muy sencillos, ¿no? Por el momento sí. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que, de acuerdo a lo que me preguntaban nuestros compañeros, de las componentes, ¿no? Aunque bueno, aquí no vamos a utilizar una componente como tal, pero el ejercicio nos menciona lo siguiente. Dice calcular el trabajo realizado, o sea, y calcular el trabajo, calcular el trabajo realizado, calcular el trabajo realizado al elevar, ¿sí? Al elevar un cuerpo, ¿sí? Al elevar un cuerpo, en este caso de 3 kilopounds, ¿sí? Hasta una altura, en este caso de 2 metros en 3 segundos, ¿sí? Nos dice en 3 segundos, ¿no? Entonces nos dice calcular el trabajo realizado al elevar un cuerpo de 3 kilopounds hasta una altura de 2 metros en 3 segundos. Entonces, para poder llevar a cabo este ejemplo, primeramente, si se fijan, bueno, pues sabemos que el trabajo es una fuerza multiplicada por una distancia. En este caso nos está pidiendo, dice, el trabajo realizado para elevar un cuerpo de 3 kilopounds entonces tenemos que encontrar el peso, ¿verdad? El peso de este ejemplo, para este ejercicio. Entonces el peso de ese bloque va a ser igual a una masa multiplicada por una gravedad.
Y posteriormente, en este caso, ese peso va a ser un peso fuerza, a final de cuentas, y después vamos a encontrar el trabajo multiplicado por ese peso o esa fuerza por la distancia. Y de esa manera podemos encontrar el trabajo que nosotros necesitamos, ¿no? Aunque aquí no hay ningún ángulo al respecto, pero sí a final de cuentas tenemos que encontrar ese dato, ¿no? Entonces dice calcular el trabajo realizado al elevar un cuerpo, en este caso de 3 kilopounds hasta una altura de 2 metros en 3 segundos. Entonces sabemos que el trabajo, de acuerdo a su fórmula, el trabajo es una fuerza multiplicada por una distancia. Entonces nos está diciendo la distancia, que son 2 metros, que lo va a elevar 2 metros. Y aquí nos está diciendo un dato, aunque está en un sistema, el sistema inglés, que son 3 kilopounds, que tiene que ver con la parte de libras. Entonces hay que buscar la conversión de esos 3 kilopounds a kilogramos, ¿no? ¿Sí recuerdan esas unidades? ¿A qué equivale un kilopound en gramos, ingenieros? ¿Sí recuerdan? Eso tiene que ver con las unidades de fuerza, ¿no? Aquí vamos a buscar a qué equivale a un kilopound en kilogramos. A ver, vamos a buscarlo. Entonces el kilopondio hay que convertirlo a kilogramos fuerza. A ver. Uh -uh. Entonces 3. Entonces, pues prácticamente son casi las mismas unidades, según lo que menciona aquí. Lo que estoy buscando, pero como que no estoy muy... Un kilopondio lo podemos convertir a kilogramo fuerza. A ver, ingenieros, hagan esa conversión, por favor. Entonces tenemos un kilopondio a kilogramo fuerza. ¿Sí, ingenieros? ¿Un kilopondio es igual a un kilogramo fuerza, profe? A ver, verifíquenlo, porfa. En este caso, el kilopondio está en el sistema técnico de unidades. Entonces dice que un kilopondio equivale a un kilogramo fuerza. Eso es lo que estoy encontrando, pero no, aquí hay otro dato muy distinto. Según lo que estoy haciendo esos cálculos, un kilopondio, a ver, vamos a poner que son 3. A ver, vamos a ver. En este caso, 1, un kilopondio a kilogramo fuerza. Pues prácticamente la misma unidad.
Sí, profe. Entonces, Un pues, kilopondio es un kilo. sí, ¿verdad? Entonces, un kilopondio equivale a un kilo. Entonces, estamos hablando que si tenemos entonces 3 kiloponds, que en este caso es parte del sistema técnico, entonces esto va a equivaler a 3 kilogramos. Estamos hablando que son kilogramos fuerza, ¿no? Esa sería la conversión para este ejemplo. Entonces nos está pidiendo el trabajo, pero sabemos que tenemos kilogramo fuerza. Por lo tanto, en este ejemplo, aunque es diferente, ¿verdad? Entonces sabemos que el peso, este peso, al final de cuentas, tiene que ver con la gravedad. Entonces voy a escribir, aunque, bueno, aquí estamos hablando que es el trabajo con la letra W. Entonces para este ejemplo, voy a escribir entonces que me va a quedar entonces que esa fuerza va a estar en función de quién, de una masa multiplicada por una gravedad. En este caso esa fuerza van a ser los 3 kilogramos fuerza multiplicada por la acción de la gravedad, que son 9.81 de metro sobre segundo al cuadrado. De esta manera voy a obtener ese valor de la fuerza. Y el trabajo, a final de cuentas, va a ser esa fuerza que estamos obteniendo debido a esos 3 kilogramos multiplicados por quién, por ese desplazamiento en el plano vertical, que van a ser 2 metros, ¿sí? De esa manera es como vamos a obtener nosotros el trabajo para este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Entonces vamos a tener que multiplicar 3 kilogramos fuerza, ¿sí? 3 kilogramos fuerza. ¿Alguien hizo una pregunta? Escuché algún sonido en él, ¿no? Entonces el resultado de este ejemplo, a final de cuentas, nos queda multiplicar esos 3 kilogramos fuerza por lo que equivale a 9.81. Entonces me queda 3 por 1, 3. Luego 3 por 8, 24, llevamos 2. 9 por 3, 27, 28, 29. 29.43, en este caso en unidades de kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que al final de cuentas van a ser newtons, ¿verdad? Eso multiplicado por la altura, que son 2 metros. Entonces, este resultado multiplicamos por 2, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, luego 9 por 2, 18, vamos 1, 2 por 2, 4, y una son 58, en este caso, newtons multiplicados por metro, en este caso viene siendo joules. Entonces, ese es el trabajo que se está realizando para poder elevar en este caso, ¿quién? En este caso, ese cuerpo que equivale a 3 kilopounds. Ese es el resultado que vamos a llegar. ¿Ok? Entonces, como vamos a elevar, en este caso, ese cuerpo, tenemos que echar mano de la gravedad, y es por eso que tenemos que utilizar esta fórmula, ¿no? Que una masa igual a una gravedad. Aunque esta fórmula anteriormente la hemos utilizado, sabemos que una fuerza es igual a una masa por la aceleración en el movimiento lineal. Pero en este caso, como estamos hablando de que se está subiendo, en este caso ese cuerpo, entonces tenemos que hacer un tanto, no que no queramos utilizar, en este caso la de la aceleración, sino que tiene que ver la aceleración debido a la gravedad. Por eso estamos utilizando el valor de g, porque estamos desplazando ese cuerpo. A eso se refiere este ejercicio, ¿no? ¿Algún comentario, ingenieros? Sí, eso es algo muy elemental, ¿no?
Profe, Sí. en el video que nos puso que hiciéramos el resumen, había esa fórmula de trabajo, pero directa, que es masa por gravedad por altura. Ah, ok, a ver. Masa. ¿Cómo era la fórmula? ¿Te acuerdas? Es trabajo igual a masa por gravedad por altura. Masa por gravedad por altura. Ah, ok, exactamente, aquí está, mira. Correcto. Pues de hecho, práctica debe ser el mismo resultado, ¿no? Sí, sí lo es, profe. Sí, si sustituyes, por ejemplo, en este caso, los 3 kilogramos, ya convertido los 3 kilogramos fuerza, multiplicado por 9,81 de metro por cada segundo elevado al cuadrado, eso por la altura que son 2 metros. Entonces, pues, prácticamente ahí nos da efectivamente ese resultado, ¿no? Nada más que aquí yo estoy primeramente haciendo la multiplicación de la fuerza por la gravedad y luego por la distancia. Entonces, prácticamente el resultado va a ser el mismo, ¿no? Aquí está. Sí, efectivamente, es el mismo. Sí, gracias por hacer ese comentario, ¿no? Sí, entonces ahí tenemos prácticamente esa parte, ¿no? Y bueno, esto también lo podemos aplicar. Eso se conoce también como el trabajo realizado por la fuerza gravitacional. Ahí es donde interviene esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, eso también lo podemos aplicar a una pelota de béisbol. Si lanzamos una pelota de béisbol hacia arriba, pues es obvio que ahí vamos a tener que utilizar esas condiciones, incluso hasta el desplazamiento, ¿no? Desplazamiento inicial y desplazamiento final, aunque aquí simplemente nos indica que se eleva un cuerpo y nada más, ¿no? Pero también podemos tomar en cuenta las condiciones cuando ese cuerpo parte en este caso, del reposo, toma una altura determinada, y ahí podemos utilizar ese trabajo en función al cambio de altura, ¿no? Ese sería otro de los datos que también tendríamos que echar mano de ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este caso que también es muy, perdón, este ejercicio no le he tomado captura no he tomado foto, ¿verdad? A este tampoco, creo que sí, ¿verdad? Ya le tomé imagen a este ejercicio, ingenieros. Vamos a hacer otro ejemplo. Puedo borrar esto, ¿verdad? Creo que sí ya le tomamos imagen, si no me recuerdo. Sí, profe, ese ya está con foto. Ok, entonces voy a borrar y voy a escribir otro ejemplo, ¿no? Que tiene relación con la fórmula que que acaban de comentarme, que viene en el video. Por cierto, ya subí el apartado, ¿no, verdad? No he puesto el apartado para que puedan subir parte del video. Creo que no. Si no, en un ratito más subo esa carpeta para que puedan subir ese video. Entonces, en este caso, el ejemplo es el siguiente, ¿no? Entonces dice, el ejemplo dice, dice el levantador, en este caso alemán, el levantador alemán Ronnie Walker, ¿sí? No Reweller, Ronnie Weller ganó, dice aquí, ganó la medalla de plata en la Olimpiada, ¿sí? En este caso en la Olimpiada de Sydney, Sydney, Australia, en el año 2000, ¿sí? Punto. Levantó 257,5 kilogramos. 257,5 kilogramos. Luego nos dice, suponiendo que levantó
suponiendo que levantó la masa, aquí ya nos está diciendo el ejemplo, la masa a una altura, la masa a una altura, en este caso de 1.83 metros, y la mantuvo ahí. Como ustedes saben, cuando alguien levanta en este caso los levantadores de pesas, les piden que mantengan en determinada cantidad de segundos ese peso. Y nos hace la siguiente pregunta el ejercicio. ¿Cuánto trabajo, ¿sí? ¿Cuánto fue el trabajo que realizó? ¿Cuánto fue el trabajo? ¿Cuánto fue el trabajo que realizó? ¿Cuánto fue el trabajo que realizó en ese proceso? ¿Sí? Ahí nos pregunta en este ejemplo, ¿no? Dice, el levantador alemán Ronnie Weller ganó la medalla de plata en la Olimpiada de Cine Australia en el 2000, en el año 2000. Levantó 257.5 kilogramos, suponiendo que levantó la masa a una altura de 1.83 de metro, ¿sí? Y la mantuvo ahí, y nos pregunta, ¿cuánto fue el trabajo que realizó en ese proceso? Entonces, de acuerdo a este ejercicio, nos está indicando el peso que levantó. En este caso corresponde a 257.5 kilogramos. Y en este caso dice que levantó la masa a una altura de 1.83 metros. Y la mantuvo ahí. Entonces, ¿cuánto fue el trabajo que tuvo que realizar? Entonces, ¿cuál sería el resultado para este ejercicio, ingenieros? Perdón. ¿Cómo plantearíamos ese ejercicio? Sería con la fórmula que nos comentó nuestro compañero, profe, de masa por gravedad por altura. Pues prácticamente sí, ¿no? En sí así sería, ¿no? Nada más hay que tratar de identificar qué es lo que se está hablando del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, miren, en el primer ejemplo, y qué bueno que no lo borré, porque aquí nos está planteando, dice, hallar el trabajo realizado para arrastrar un trineo. Aquí nos está diciendo que arrastrar sobre una pista horizontal. Eso es lo que nos está diciendo ese texto de ese ejemplo. O sea que el movimiento, el trabajo es en un plano horizontal. En el segundo ejemplo que resolvimos, nos está hablando sobre calcular el trabajo realizado ¿para qué? Para elevar un cuerpo a una determinada altura. ¿Ok? En el siguiente ejemplo que acabamos de plantear del levantador de pesas, nos está diciendo que en este caso dice que levantó una masa, una determinada altura. Entonces, son casos distintos, como pueden observar. Bueno, el primero con respecto a los dos anteriores son distintos. Uno porque es en el plano horizontal y uno se refiere al plano vertical. Aunque en ningún momento el ejercicio 2 y el ejercicio 3 nos está diciendo que hay un ángulo, simplemente no hay un ángulo, ¿verdad? Únicamente lo que estamos en este caso utilizando es una fórmula, que en este caso tiene que ver una fuerza, que en este caso tiene que ver con la masa, en la masa-fuerza, para que al final de cuentas tengamos este resultado en unidades de newtons, ¿ok? Entonces, aunque esta fórmula ya de manera directa nos está diciendo que esta fórmula se va a aplicar para este tipo de casos. Cuando estamos elevando, en este caso en el plano vertical, se está tomando en cuenta esta fórmula. Por lo tanto, vamos a tener una masa con la cual, para el ejemplo del levantador de pesas y para el caso del trabajo realizado de elevar un cuerpo, pues tenemos que tener las unidades de kilogramos, que se refiere a masa o gramos también.
Y aquí se involucra la acción la aceleración debido a la gravedad. En este caso, por la condición de que estamos en el plano horizontal, perdón, en el plano vertical. Y la altura nos está diciendo que se refiere a la distancia que desplazó desde, en este caso, desde un punto de referencia a una determinada altura, tanto para el caso del cuerpo que se levantó como para el levantamiento de pesas. Entonces, esa fórmula, de cierta manera, pues va a aplicar para estos casos cuando el movimiento en el trabajo sea en forma vertical. A diferencia de este caso, como les decía, simplemente estamos hablando en el movimiento de un objeto en el plano horizontal. ¿Ok? Entonces, aquí hay que identificar de una u otra manera ambos casos que se están planteando, ¿no? Entonces, pues prácticamente ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues encontrar el trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo, ¿a qué va a ser igual? Si son tan amables de proporcionarme el resultado, ingenieros. El trabajo me dio igual a 4.613. 4.613. .74. A ver qué opinan los demás ingenieros. ¿Sí coincide el resultado que estamos obteniendo? A mí me dio 4.622. 4.600. ¿4.000 qué? 622.71. Igual a mí, 4622.71. 4.622 ¿qué? 4.622. ¿Qué unidades estamos hablando, ingenieros? Eso es bien importante, ¿eh? ¿Qué unidades ¿En joule? estamos hablando? Sí, acuérdense, ¿no? Estamos hablando de unidades que son kilogramo, multiplicado por ¿qué? Por metro, o en este caso metro sobre segundo elevado al cuadrado por metro, ¿no? En este caso la altura son metros. Segundos cuadrados por metros cuadrados. Perdón, por metro. Entonces las unidades que estamos empleando a final de cuentas van a ser joules. Entonces kilogramo, metro por segundo al cuadrado es equivale a un newton por metro, son joules. Entonces esto equivale a 4. En este caso sería 1, 2, 3, 6, 22 kilojoules. Ese sería el resultado de este ejemplo. A ver, por favor, corrobórenlo. ¿Listo, ingenieros? ¿Sí es correcto o no, ingenieros? ¿Sí está bien? ¿O qué opinan? ¿Qué opinan mis estimados ingenieros? ¿Correcto o no? ¿Qué opinan, ingenieros? Ah, déjenle tomo captura, ¿verdad? Eso es lo que nos le falta hacer. Ok.
Déjenme tomarle captura para que tengan este pequeño análisis, ¿no? ¿Me indican si se alcanza a ver bien, ingenieros? Por favor. Ya lo compartí al grupo. Nada más indíquenme si se aprecia bien, por favor. Sí se ve bien, profe. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario respecto a estos temas que estamos viendo? No, profe, ninguna duda. ¿Están muy sencillos, muy difíciles o cómo sienten los problemas? Bueno, aquí también podemos hacer... ¿Mandé? Sí, adelante. Nomás le comentaba que también los problemas, profe, o sea, fáciles. Sí, lo que quiero es que quede bien claro este concepto, ingenieros, porque de aquí vamos a tener que hacer una relación ya con la energía, ¿no? Con la energía cinética y con la energía potencial. Entonces, esto ya va a involucrar que tenemos que utilizar, en este caso, otro tipo de casos. O sea, otras condiciones un tanto diferentes a las que hemos utilizado con anterioridad. Por ejemplo, la energía cinética, sabemos que la energía cinética de una u otra manera es igual a un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, ¿no? Eso es algo que vamos a tener que empezar a utilizar. Y esa energía cinética tenemos que echar mano de relación a lo que estamos hablando de en este caso, de ciertos datos que son importantes. Por ejemplo, tenemos el caso del ejemplo de un florero que se cae. En este caso, si tenemos un florero que se cae, tendremos que aplicar una determinada energía. En este caso, la energía cinética, que nos está diciendo nos pediría, en este caso, un ejemplo, que nos dice calcular la energía cinética cuando se cae un florero. Entonces, ahí tenemos que utilizar otras condiciones un tanto diferentes a las que hemos empleado para esto, ¿no? Pero sí es importante que tengan bien claro estas condiciones respecto a ese tema que estamos viendo de trabajo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí, ingenieros, y continuamos en la siguiente sesión resolviendo más ejemplos respecto a este tema, ¿sale? Sí, ahí disculpen por un tanto por cuestión de mi garganta, pero vamos a terminar la clase el día de hoy y continuamos en la siguiente sesión con más ejemplos relacionados a esos temas. ¿Alguna pregunta, ingenieros, que deseen hacer? ¿Algún comentario? No, profe, ninguno. Ok, bueno, entonces voy a concluir aquí la sesión y entonces nos vemos en la siguiente realizando más ejercicios relacionados al trabajo, pero ya involucrando lo relacionado a la energía cinética y a la energía potencial. ¿Vale? Bueno, entonces me despido, ingenieros. Que tengan un buen día y muchas gracias. Cuídense mucho. Buen día, profe. Bueno, Cuídense. hasta luego. Nos vemos, Gracias. profe. Profe. Bye, gracias a ustedes. Cuídense mucho, gracias, hasta luego.